La estadounidense Mercer, empresa dedicada a la administración de activos, anualmente publica el Índice Global de Pensiones, donde analiza para 43 sistemas previsionales alrededor del mundo, incluido Colombia, sus beneficios, sostenibilidad e integralidad. En el presente capítulo analizaremos los resultados del estudio, identificando la posición de nuestro país, explicando las razones del deterioro de nuestras pensiones y las bases que han hecho fuertes otros sistemas. Cualquier comparación que se haga entre los sistemas pensionales de los países va a generar múltiples controversias, teniendo en cuenta las características particulares de las naciones en torno a sus elementos políticos, económicos, históricos, incluso culturales. Sin embargo, tal vez en los sistemas de pensión tres elementos se pueden comparar. Esto lo reseña Mercer en su Índice Global de Pensiones, y esos tres elementos se componen por que el sistema sea adecuado, eso tiene que ver con los beneficios, el diseño del sistema, los ahorros, si existe gasto público que soporte ese sistema pensional, la cantidad de ahorros y el crecimiento de esos ahorros. Otro elemento es la sostenibilidad, y eso tiene que ver con la cobertura de la pensión, la cantidad de esos ahorros, los aspectos demográficos, los elementos asociados al nivel de gasto público, el nivel de deuda pública que se invierte para poder generar el sistema pensional y el crecimiento que está teniendo la economía de los países. El tercer elemento tiene que ver con la integralidad, y esos son elementos asociados a regulación, gobernanza, protección, los niveles de comunicación y los costos operativos de los sistemas. Cuando se hace la ponderación de esos elementos, surge el índice global de pensión, y eso genera una calificación que va de 0 a 100, donde 100 sería el mejor sistema pensional. En el último análisis, el realizado en 2021, se reseña o se tiene un dato interesante, es que ningún país quedó por debajo de los 35 puntos, que es la calificación E. El peor país fue Tailandia, quedó catalogado como el peor sistema pensional alrededor del mundo, con el orden de unos 40 puntos. El mejor desempeño lo tuvo Islandia, con alrededor de unos 84 puntos. Muy parecido estuvo Países Bajos y Dinamarca, por encima de 80 puntos, es decir, un nivel A, una calificación A. Colombia, con alrededor de unos 58 puntos, estuvo en un nivel de calificación C, teniendo en cuenta esos elementos de que el sistema sea adecuado, sustentable e integral. Un sistema pensional es un elemento clave tanto para las personas, para poder enfrentar financieramente su vejez, y a la vez para la suma de las personas que termina siendo el desarrollo económico de un país. Y en época posterior a COVID, donde los crecimientos económicos de los países vienen de una manera lenta y adicionalmente se están presentando altas volatilidades que afectan los ahorros pensionales, pues son uno de los elementos que tenemos que analizar. Si seguimos profundizando en este análisis que hace Mercer y miramos entonces alrededor de los países, entonces encontramos que Mercer reseña 43 países. Esos 43 países es más o menos el 65% de la población, y el 63% de esos países tienen una calificación por debajo de los grados A y B. Muchos de ellos, como el caso de Colombia, han desmejorado incluso su desempeño. Colombia en 2017 tenía una calificación de 61,7 puntos. Para el 2021 estamos mostrando y estamos analizando, entre 2021 y 2022 estamos hablando de unos 58,4 puntos. Entonces, esa desmejora pues también implica hacer profundas reformas pensionales. Esas profundas reformas pensionales tienen que ver, según lo que reseña Mercer, es aumentar el nivel de cobertura, es decir, que la pensión no solamente aplique para el empleo formal, sino también para la empleabilidad informal. En algunas naciones empezar a analizar el ajuste de la edad de pensión, teniendo en cuenta los mayores niveles de expectativa de vida. Poder promover la empleabilidad en personas adultas, hacer unos ajustes también en lo que tiene que ver con inequidades en materia de género y lo que también implica inequidades frente a elementos de minorías, poderles acercar el sistema pensional. Eso entre diferentes tipos de variables para poder mejorar los sistemas pensionales. Si nos vamos directamente a nuestra región, a excepción de Chile, antes del gobierno de Boric, era el único país que mostraba una calificación por encima de los 65 puntos, que quiere decir que es una calificación B. A y B son las mejores calificaciones de los sistemas pensionales. Si miramos el caso de Argentina, está con 41,5 puntos, Brasil está con 54,7, México tiene 49 puntos, el caso de Perú está al orden de 55 puntos. El
Caso particular de Colombia, 58,4 puntos. Recordemos que va de 0 a 100, donde 100 es el mejor desempeño de un sistema pensional. Y esos 58,4 puntos ubican a nuestro país en el puesto 25 entre los 43 sistemas pensionales que fueron evaluados por Mercer. Esos 58,4 puntos tienen que ver con si el sistema es adecuado, ahí nuestro país tiene una calificación de 62. Si nuestro sistema es íntegro, hay integralidad, ahí hay 69,8 puntos. Y si nuestro sistema es sostenible, ahí hay 46,2 puntos. Si solamente se calificara el sistema pensional por el elemento de integralidad, pues Colombia con 69,8 puntos sería un nivel B, uno de los mejores sistemas pensionales. Y eso tiene que ver por el nivel de cobertura, porque en el tiempo los ahorros pensionales no han tenido un nivel de fuga, es decir, que se ha generado una protección sobre los mismos. Principalmente son las características de ese puntaje. Sin embargo, si lo calificáramos por el punto de vista de la sostenibilidad, estamos hablando de 46,2 puntos. Quiere decir que estaríamos en una calificación D. La peor calificación es E. La que le sigue es la calificación D. Seríamos uno de los peores sistemas pensionales alrededor del mundo. Y es que en materia de sostenibilidad tiene que ver con los elementos de la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Recordar que en nuestro país confluyen varios elementos. Hay elementos como los beneficios económicos periódicos, es decir, los BEPS, que ayudan a que las personas que tienen un salario, un nivel de ingreso inferior a un salario mínimo, es decir, inferior a $1.000.000 de pesos, puedan acceder a un sistema pensional. Está un programa también que se llama Colombia Mayor, que ayuda a una mejora en la posición pensional de las personas de mayor edad, y confluyen los sistemas públicos y privados, el público a través de Colpensiones. Cuando se analiza el funcionamiento en el tema financiero, hay un alto nivel de inviabilidad. Y ese alto nivel de inviabilidad tiene que ver porque cada vez se necesita de mayor nivel de gasto público para poder hacer sostenible nuestro sistema de pensiones. Por eso, el nivel de sostenibilidad es el que genera el menor nivel de calificación con los 46,2 puntos.